En la historia del cine, el western es un género fundamental. Por eso hoy vamos a estar hablando de Marlon Brando y su film El rostro impenetrable. Esto es Directores Intrascendentes. El western o cine del oeste o de vaqueros o de cowboys o como cariñosamente me enseñó mi viejo a decir que eran las películas de Pistolucci cuando me hacía ver película con él los sábados y domingos a la tarde en la tele. Es un género que está del inicio mismo del cine. Ya tenemos una de las primeras películas, Asato y Robot al tren, de Edwin Porter, desde el año 1903. Se considera es el primer western de la historia. Después, por ejemplo, tenemos El nacimiento de una nación de David Ward Griffith, que influyó de sobremanera por ejemplo, en Sergei Eisenstein para hacer La coraza Potemkin. Después, por ejemplo, lo tenemos obviamente a John Ford, autor de un montón de películas, por ejemplo, La diligencia, que es la que tenemos acá, y Más con razón te odio, que son films venerados y amados por los directores más importantes de la historia del cine, y que yo personalmente lo considero este film, Más con razón que odio, me parece el mejor film de la historia del cine. El western representa el ideario norteamericano, lo que es la conquista del oeste, las caravanas, el avance de territorio inhóspito, la lucha contra los pueblos originarios, en este caso los indios, que siempre lamentablemente hasta que nos pasó las décadas del 60, siempre han visto como los malos de la película. También tenemos los bandoleros versus los indígenas, y entonces lo que en gran medida se habla de lo que se considera como, decía algún autor argentino, de la civilización y barbarie. Barbarie siempre entre comillas, ¿no? Este género estaba en boga en la década del 60. Marlon Brando, uno de los actores más importantes de la historia del cine y la historia misma de la actuación. Lo tenemos papeles, que ha hecho papeles fundamentales en El Padrino, Último Tango en París, Apocalipsis Now, Un tranvía Salvado Deseo, una carrera impresionante, premiado con un Oscar a mejor actuación precisamente por El Padrino. The winner is Marlon Brando in The Godfather. Accepting the award for Marlon Brando in The Godfather, Miss Shasheen Littlefeather. I'm representing Marlon Brando this evening that he very regretfully cannot accept this very generous award. Thank you on behalf of Marlon Brando. Como muchos actores hollywoodenses, tenía las ganas de dirigir su propia película, lo que muchos actores quieren manejar, que es el ego absoluto, que es directamente tomar el control de la película. Pero todavía en este caso se da porque precisamente fue un rodaje bastante conflictivo lo de esta película, El rostro impenetrable. En realidad el director elegido para hacer el film era nada más ni nada menos que Stanley Kubrick, que estaba en el pinar después de haber hecho La Patrulla Infernal, estaba en el pináculo de la fama, y lo contratan para dirigir y para trabajar con Marlon Brando. Obviamente los dos tenían fama de ser bastante difíciles, y los productores, entre quedarse con la estrella ganadora del Oscar Marlon Brando y con Stanley Kubrick, que era un buen director pero recién empezado, obviamente a Stanley Kubrick le dieron al raje. Marlon Brando en este caso era el productor de la película, entonces se pelea con Stanley Kubrick, se retira y no le queda más remedio, para no perder toda la inversión y el contrato que tenía firmado Brando, de hacerse cargo de dirigir la película. A pesar de estas dificultades, El rostro impenetrable es una obra que ha perdurado a lo largo de los años de la historia del cine como uno de los filmes más importantes y uno de los westerns más destacados de la década del 60. No por nada se encuentra reseñado en este libro 1000 películas para ver antes de morir, de Stephen J. Snyder, donde se ocupan de El rostro impenetrable de esta película, destacándola como que es una de las más importantes de la historia del cine. Tenemos los problemas, había problemas de guión. El primer boceto de guión original lo había escrito Rod Serling, nada más ni nada menos que el creador de La dimensión desconocida. Después, a partir de ahí vinieron otros autores como Calder Willingham y otros autores más, y entre ellos no acreditado uno de los maestros del cine, del western, que era Sam Peckinpah. Nada más ni nada menos que el director de esta película, uno de los clásicos del género, La pandilla salvaje, entre otras. Volvemos a la película. Esta película trata sobre la historia de Río, que tiene una banda de forajidos que están haciendo un robo. En un momento son perseguidos por el ejército mexicano. Para evitar que los atrapen, se meten en un desierto y ahí se quedan Río con su compañero Dad Longworth, interpretado por su compañero del Actor Studio, el actor Karl Malden.
que en este caso él dice que va a ir a buscar refuerzo, que lo espere en una cima en el medio del desierto arenoso con viento, y en realidad lo traiciona y se escapa. Queda atrapado Río, lo atrapa el ejército mexicano, se encuentra rodeado, se tiene que entregar, está en una cárcel, se escapa Río buscando venganza. Y entonces descubre, va a un pueblo en la costa. Es interesante resaltar cómo Brando utiliza el mar como un recurso dramático permanentemente a lo largo de todo el metraje. Muy pocas veces se vio el mar como un elemento dramático en un film, y acá se destaca por el uso que le da Brando con buen tino y acierto para lograr mayor dramaticidad y suspenso a esta obra mayor del género. Cuando llega al pueblo, Marlon Brando se encuentra con Dad Longboard, ahora es el comisario de ese pueblo, y como que quiere borrar su oscuro pasado. Está casado con una señora interpretada por la actriz Katy Jurado, y a su vez tiene una hija que está interpretada por la actriz mexicana Pina Pellicer. En ese momento, una actriz bastante destacada del cine mexicano que estaba haciendo su debut en Hollywood. Había participado en una película muy importante mexicana llamada Macario, de Roberto Gabaldón, y eso le había permitido el salto a la fama en Hollywood. Se esperaba que este papel fuera el trampolín de la fama en Hollywood por diversas cosas. El film en realidad anduvo bastante mal en taquilla y fue el debut y despedida en Hollywood. Después, lamentablemente, esta actriz tendría una muerte trágica por ingestión de sustancias peligrosas. La crítica descubrió el ego y la megalomanía que poseía Brando, por eso en su momento el film fue bastante criticado y no le dieron ganas de seguir dirigiendo, obviamente, al actor, ¿no? A pesar de todo, es una rara avis dentro del género porque, como decíamos, aparte de utilizar recursos dramáticos del mar, es impresionante la utilización de los escenarios naturales, tanto el desierto, el pueblo, siendo muy pocas tomas filmadas en estudio y la mayoría hechas en exteriores, que tiene poco control del hombre, y entonces esa demostración de paisaje agreste y salvaje del oeste es algo que se agradece y perdura el film a lo largo de los años, y por eso lo destacamos que es uno de los filmes más importantes del género. Contó con varios actores del género western, como por ejemplo lo tenemos a Ben Johnson, Slim Pickens, Ham Warden. Cuando fueron la hora de la premiación de la Academia, fue postulada al Oscar Mejor Fotografía. No tuvo ningún premio, pero perdura este film en la memoria de los cinéfilos y de la gente que le gusta el buen cine. Uno de los aportes fundamentales que posee el western es la creación de su propio plano, lo que se conoce comúnmente como plano americano. Hello, kid. Well, how you been? Este plano va desde la cabeza hasta la rodilla para que se pueda ver cuando hay las escenas de duelos, los pistoleros se pueda ver cómo desenfundan sus armas. A partir del fracaso de esta película, tanto artístico como de público, su momento no fue reconocido a lo largo del tiempo y con el paso de los años. Fue como el inicio del declive del actor, que recién recuperaría su forma a partir del papel que le dio Coppola para ser el padrino como Vito Corleone, y el ganar el Oscar Mejor Actor, que no lo fue a buscar. Es como que ahí pudo reiniciar nuevamente su carrera artística. Es innegable el talento como Brando, como actor, como una presencia fundamental en la historia del cine, y que acá quisimos destacar en su rol como director y actor, que es un ítem bastante difícil de llevar a cabo. Esto es todo lo que tenemos para decir sobre El Rostro Impenetrable, la película que las invitamos a conocer, a que la puedan volver a ver, y que si no sabían su existencia, teníamos la intención de que la conocieran. You only shame yourself. Get up, you scum-sucking pig. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, el canal de Cine Fantástico y Bizarro, también en nuestras redes sociales, que tenemos el Instagram, directores_intrascendentes. Ahí nos pueden seguir y ver toda la novedad cuando estamos subiendo contenido. Y nos vemos en el próximo capítulo de Directores Intrascendentes. Queremos agradecer a Cinefanía, que a través de sus diversas publicaciones siempre está promoviendo la investigación y el conocimiento, la divulgación de la palabra cinéfila. En diversas publicaciones que tienen, tanto los breviarios, los libros de oro como este y la revista Cineficción, realmente podemos conocer mucho más mediante un trabajo periodístico maravilloso. Así que realmente muchísimas gracias. Lean todo lo que promueve Darío con sus diversas publicaciones en Cinefanía y Cineficción.